Escucha esto y dime si puedes apartar la vista. Un hombre inocente duró vivo una noche entera porque el reloj de la iglesia estaba 5 minutos atrasado. Esos 5 minutos salvaron una vida, costaron otra, y enseñaron a un pueblo que a veces la cuerda más fuerte no es la de colgar a alguien, sino la que te aguanta las manos quietas. Lo que vas a oír pasó donde el polvo tapa las huellas antes de que llegue la ley, y donde la verdad tarda, pero llega si alguien la espera sin disparar primero. Esa tarde, el tendero O'Rourke apareció muerto detrás del mostrador con la caja abierta y 3 monedas en el suelo, como si hubieran intentado escapar. Había un agujero mate en la madera del mostrador y otro más pequeño en la pared del fondo. El primero parecía bala, el segundo también, pero al revés. El pueblo gritó jaque malone, porque a un borracho con deudas nadie lo defiende. Un par de hombres tomaron cuerdas, otro calentó café, otro avisó al sheriff Lang. Lang llegó con la barba áspera y los ojos de quien aprende a pensar rápido. ¿Dónde está Jaque? En el saloon. Lo sacaron medio a empujones, medio convencido de que no sabía por qué lo llamaban. Yo no fui. Eso dicen todos, pero en el oeste a veces es cierto. Lang no soltó la palabra culpable. Miró el cuerpo del tendero, miró el agujero del mostrador, vio astillas hacia afuera, no hacia adentro. Dispararon desde el suelo, dijo, más para sí. Alguien replicó que qué más daba, que había muerto y que las cuentas no cuadraban. Jaque temblaba lo justo para parecer borracho, no culpable. Lang pidió 1 hora. Solo una. El reloj de la iglesia marcaba las 5 menos 5, pero eran casi y cuarto. Nadie lo notó. La turba sí notó la cuerda. Lo arrastraron hacia el álamo de la plaza, porque toda plaza tiene su árbol preferido de justicia rápida. Lang les clavó en la mirada una orden sin gritos. Media hora. Dom media. Se metió otra vez al almacén. En el suelo había un reguero de harina, 2 huellas de botas pequeñas y una marca curva como de metal arrastrado. Levantó el mostrador. Debajo encontró un cajón abierto. Adentro, una escopeta de 2 caños, vacía. El agujero de la pared coincidía con el nivel del cajón. Cruzó al callejón. En la tierra había un surco fino y, al final, sangre seca en forma de media luna. Siguió la línea hasta la trasera del edificio contiguo, la barbería. Dentro, el barbero estaba pálido, con una toalla rosada entre las manos. Yo no. Lang no preguntó si había sido él. Preguntó por qué estaba el reloj de la iglesia atrasado. Se paró la semana pasada, el sacristán lo arregla a ojo. Eso explicaba por qué la turba creía que la hora prometida ya se había cumplido. El sheriff empujó la puerta de la trastienda de la barbería. Ahí estaba. Un chico de 15, aprendiz, con el hombro vendado y los ojos desbordados. La escopeta debajo de una manta. Se disparó sola, dijo. Lang miró la herida, perdigones superficiales, un rebufo a quemarropa. El mostrador de la tienda tenía marcas de pólvora por debajo. Disparaste cuando O'Rourke intentó sacar la plata de abajo y te espantaste. El barbero quiso hablar, no pudo. El chico lloró sin ruido. ¿Qué ibas a hacer con el dinero? Comprar la deuda de su madre en el almacén del ferrocarril. Lang salió a la plaza. La cuerda ya estaba sobre la rama, Jaque tosía por el lazo flojo, y la sombra del álamo parecía una letra gigante escrita con tinta mala. Bajen a ese hombre, dijo Lang. Tengo al que disparó. La mitad no le creyó. La otra mitad no iba a desobedecer a Lang cuando hablaba en ese tono que corta. Bajaron a Jaque, que se cayó sentado y besó el polvo como a una mujer. El sheriff volvió con el chico, vendado, con la escopeta envuelta. Nadie gritó. Nadie quiere gritarle a un niño con las manos manchadas de harina. Fue un accidente, dijo Lang. Y el tendero guardaba el efectivo en un cajón trampa. El chico quiso asustarlo con el arma descargada y se le disparó al cerrar. Los perdigones rebotaron. Uno le dio en la femoral. El agujero pequeño es el de los que salieron después de pegar en la madera. Si no me creen, miren las astillas. Miraron. Las astillas hablaban más claro que la mitad del pueblo. El juez de paz, que no era juez ni de paz sino un carpintero con cuaderno, asentó la confesión entre sollozos y el pueblo bajó la mirada. La cuerda quedó colgando como advertencia de lo cerca que había estado la estupidez. Jaque, libre por hoy,
Prometió dejar el whisky. No lo dejó, pero esa noche brindó por el reloj atrasado de la iglesia como por un santo. La madre del chico apareció con un pañuelo en la cabeza y la mano temblorosa. «Señor Lang. Lo va a juzgar el comisionado del condado», dijo el sheriff. «Y quizá no pase una vida en la cárcel por tener 15 y mal juicio». El barbero pagó el entierro de O'Rourke. Nadie colgó a nadie. Meses después, cuando arreglaron el reloj de la iglesia y lo dejaron al minuto, Lang dijo al sacristán: «Déjelo 5 atrás». El sacristán creyó que era broma, pero Lang no bromeaba mucho. 5 minutos dan para pensar 2 veces. A veces alcanzan para que un chico cumpla 16. Si el oeste se sostiene en algo, es en agua que baja donde puede y en hombres que creen que les pertenece. El río de las Palomas no era grande ni famoso. Era una cinta parda que se retorcía por un valle ancho donde la hierba se hacía áspera en agosto. A la izquierda, los Stone, ganaderos de hace 2 generaciones, contaban su riqueza por cabezas y por cercas. A la derecha, los Clain y otros homesteads con papeles del Estado y manos curtidas, contaban por surcos. El río había sido de todos mientras alcanzó. Luego no. La sequía empezó con un invierno pobre y una primavera sin nieve en las montañas. Cuando llegó julio, el agua ya no corría, caminaba. Los Stone, con años de precedencia, abrieron sus compuertas del canal superior y guardaron para sus pastos. Los granjeros de abajo vieron cómo su acequia se volvía un hilo que no llenaba ni la palma de un niño. Fueron a hablar. No a pelear, al principio. Sam Stone dijo: «Primero en el tiempo, primero en el derecho, así se hace aquí». Clain respondió: «Y el gobierno nos dio tierra con la promesa de agua». Las 2 cosas podían ser verdad. Las 2 mentían un poco. La noche que el alambre de púas empezó a cantar, no fue por viento. Un grupo de chicos de las granjas bajeras, con las tripas encogidas de miedo y rabia, cortó el canal de los Stone con palas y abrió un boquete. El agua corrió con un sonido delicioso y culpable. A la mañana, los Stone encontraron su pradera seca en el borde y mojada abajo. Clain encontró su surco feliz como un niño que se hace mayor. Nadie sonrió. Todos miraron sus propias manos, que podían volverse armas con una pala. El juez del condado, hombre de botas limpias y sombrero sudado, llegó al tercer día porque convocar junta de agua era más barato que enterrar muertos. Venía con un cuaderno, un medidor de madera con marcas para hacer un weir, y un ayudante que sabía sumar. La doctrina aquí es apropiación prioritaria. El que empezó antes, tiene derecho a una cantidad razonable para su uso. Lo razonable se mide, no se grita. Instalaron un tablón con un corte en V y midieron el caudal que pasaba. No se puede discutir con el agua que cae por una V, hay suficiente para que los Stone mantengan el ganado vivo y los Clain rieguen una vez a la semana. Turnos: lunes, miércoles y viernes arriba, martes, jueves y sábado abajo. Domingo, el río para el río. Nadie estaba contento, todos estaban menos cerca de matar. Esa noche, una niña Clain nació con la cabeza atascada y la comadrona no alcanzaba. La esposa de Stone fue, con una lámpara y manos firmes. «Empuja cuando te diga». La niña salió morada y lloró tarde. A veces el río necesita 2 mujeres empujando para entender que tiene que seguir. Al día siguiente, los Stone encontraron a 2 novillos enredados en alambre junto a la acequia. Clain y su hijo los cortaron con cuidado, con las manos sangrando. «Se van a escapar». «Que escapen, el domingo los buscamos». A mitad de agosto, llegó un abogado enviado por el banco de la capital. Traía papeles con sellos que valían más que una firma en la arena. Propuso canalizar todo para vender agua a ambos bandos a precio de mercado. Ese mercado no existía sino en su maletín. Sam Stone lo escuchó con la paciencia de quien huele una trampa. Clain lo miró sin saber leer la mitad de lo que decía. El juez del condado, hombre práctico, dijo: «Si el banco mete una rueda, se acabó el río. Se vuelve contador». El abogado se fue, ofendido de no haber asustado a nadie. El otoño trajo 2 tormentas que parecían milagro y eran meteorología. Los surcos bebieron y los pastos levantaron la cabeza. En la fiesta del condado, pusieron una mesa larga y, sin querer, los platos se mezclaron. Pastel de carne de un lado, pan de maíz del otro. Un niño Stone se atragantó con una semilla de durazno. Fue Clain quien le golpeó la espalda hasta que la escupió.
Al año siguiente, el juez oficializó los turnos y puso multas al que robara agua fuera de lo pactado. Hubo un par de sanciones, pequeñas, y un par de perdones, grandes. Pasaron años. El río siguió siendo poca cosa, pero alcanzó para que nadie se matara por él, que en el oeste a veces es todo lo que se puede pedir. No justicia perfecta, solo menos entierros. El polvo tiene memoria corta, pero los ganados recuerdan la sal, el agua y el miedo. Cruzar Kansas con una manada después de 1885 era caminar por una trampa tendida con leyes y cercas. La fiebre de Texas, llevada por garrapatas invisibles a simple vista, había hecho que el Estado levantara líneas cuarentena y que los comisarios miraran a cada res con ojos de médico y de recaudador. El patrón de la cuadrilla, un hombre llamado McReady, había comprado 1100 cabezas al sur del Canadian River con intención de llevarlas a Dodge y de ahí por tren. Si no las paraban antes. La cuadrilla mezclaba edades y acentos. Tomás, vaquero nacido del otro lado. Will, que sabía cantar de Old Chisholm Trail sin desafinar. Un chico que todos llamaban Pelusa por la barba que no le crecía. Y una cocineta destartalada que respondía al nombre de Anita, aunque la cocina era un hombre con manos como palas. El cielo, ese plato invertido, empezó amable y luego se volvió cuchilló cuando el norte sopló sin pedir permiso. La primera corrida no la provocó un trueno ni un puma, fue una bolsa de harina que se reventó contra la rueda de la carreta. Un sonido a papel grande rompiéndose bastó. La manada se hizo flecha hacia donde nadie quería. McReady gritó molinete, y Tomás salió a cortar por el flanco derecho, buscando a la vaca guía, una vieja de mirada dura. Si la haces girar, giran los cientos que la siguen. El caballo de Tomás respiró como fuelle. La tierra vibró con esa música que hace que el pecho te retumbe y pienses en protegerte los dientes. Cuando la polvareda se asentó, contaron 2 costillas rotas, un novillo muerto y la certeza de que seguirían todos si no aprendían rápido. A 2 días de la línea de cuarentena, un comisario les paró el paso con una vara de medir más larga que su autoridad. De aquí no pasan sin certificado de baño. No había bañaderos cerca. Había un arroyo con agua helada y malas orillas. Tomás propuso un corral de troncos con entrada embudo. Construyeron con lo que había, clavaron estacas, y pasaron la manada de a poco por el agua, frotando con escobas para soltar garrapatas. Los animales pataleaban, los hombres maldecían, el comisario miraba. No es oficial, dijo. Pero es mejor que nada. Les cobró una tasa que nadie pidió ver en papel. En el cruce del río, Pelusa se quedó atrapado con el pie en el estribo. Will lo vio hundirse y no pensó, saltó al agua como si fuera por un hermano. Lo sacó a tirones, golpeándole la bota contra la roca hasta que se soltó la traba. Pelusa tosió agua y barro hasta que pareció humano otra vez. «Me debes una vaca», dijo Will, y Pelusa prometió comprarle una en cuanto aprendiera a afeitarse sin sangrar. En una granja nueva, un hombre salió con escopeta. «No pisons mi alfalfar». El patrón no estaba para pelear ni para pagar caro. Tomás desmontó, levantó las manos, ofreció 2 becerros por el paso. El granjero miró la cerca nueva, su orgullo más reciente, y aceptó. Mientras cruzaban, la hija del granjero se quedó viendo el río de animales con esa fascinación que te da cuando ves el mundo moverse por primera vez. Tomás la saludó con el sombrero. Ella sonrió y miró al suelo. La tierra temblaba como si un gigante caminara debajo. Llegaron a Dodge con menos cabezas de las que salieron y más historias de las que querían. En el corral de ferrocarril, un inspector revisó marcas, dientes, ojos. Marcó con tiza a 3. Fiebre dijo, sin certeza. Las apartaron. Esa noche, la cuadrilla comió en el selún un estofado que llevaba más agua que carne, bebió cerveza demasiado fría para el dolor de muelas y escuchó a un violinista que sacaba algo parecido a música de un instrumento que había sufrido más que ellos. McReady brindó por los que no habían muerto. Nadie se rió. A la mañana, subieron el ganado a vagones que olían a otros ganados y a lejía. La máquina silbó. Tomás metió en un sobre unas monedas para su madre. Pelusa compró una navaja. Will se quedó mirando al norte como si la tierra tuviera respuestas. El oeste rara vez las tiene. Ofrece rutas y condiciones, nada más. Antes de que hubiera trilos de acero, hubo caminos de ruedas y correos que cruzaban nieve con caballos cansados. El invierno de la Gran Ventisca, el cartero de la ruta de Piedra Fría quedó atrapado entre 2 altos de roca con una carga de cartas,
un saco de medicinas del ejército y la terquedad de un hombre que no sabía rendirse. Lo llamaban Harlen, y no tenía hazañas previas. Era un tipo que cumplía. Ese día, cumplir era difícil. À media tarde, el cielo bajó. La nieve, al principio tímida, se volvió decisión. Los caballos respiraban vapor y miedo. Harlen conocía piedras, curvas y sombras. Era su mapa. Cuando la ventisca tapó los hitos, se bajó del asiento, tomó una soga y ató la brida del primer caballo a su cintura. Avanzó a pie, con la cara azotada, palpando la roca con guantes que ya no calentaban. Una ráfaga le arrancó el sombrero. Lo dejó ir. Encontró el pasaje estrecho con los dedos. Cruzó. Dejó el coche del otro lado, bajo una cornisa que apenas servía de techo. Los caballos temblaban como hojas. Les habló. Harlen hablaba mejor con animales que con gente. Dentro del coche, encendió una lámpara de aceite que se negó 2 veces y aceptó a la tercera. La luz hizo que la nieve pareciera una pared viva. Afuera, el viento abrió y cerró puertas fantasma. Tiró manta sobre los sacos y tanteó con el pie el piso, una caja de madera floja, debajo de la cual guardaba carbón pequeño para emergencias. Quemó poco, porque poco tenía. Se sentó con la espalda al respaldo, los dedos en la lámpara para engañar a la piel. A medianoche, el ruido cambió. Lo que era torbellino se volvió rumor de agua. Una cornisa arriba empezaba a deshielar, y el agua, al caer y congelarse, formaría cuchillos. Tenía que mover el coche. Aflojó los frenos y empujó con el cuerpo entero. Los caballos obedecieron por fe, no por fuerza. Avanzaron 6 metros que parecieron millas. Un trozo de hielo cayó donde había estado su cabeza. A las 3, el viento bajó medio tono. A las 4, escuchó algo por encima del viento. Campanas. No de iglesia. Eran cencerros. La cuadrilla de rescate de Piedra Fría ataba cencerros a los caballos para oírse unos a otros, para que los perdidos oyeran que no estaban solos. Harlen se levantó, sacó una bengala que había envejecido con el cajón, la raspó contra el borde de la caja, y la luz tinteó la cueva de nieve de rojo. Gritó. El viento le devolvió su propio nombre como burla. A la 5ª vez, alguien le respondió. Llegaron 4 hombres envueltos como muñecos con cuerda. Traían palas, una bolsa de pan duro y un termo de café que sabía a gloria y hollín. Tenemos que mover esto ahora o nos quedamos todos. Hicieron camino a paladas, usaron tablones para que las ruedas no cavaran tumbas. Avanzaron a golpes de hombro y paciencia. A veces movían 12 pasos y perdían 8. A mediodía, Piedra Fría estaba delante como una promesa. Tejados bajos, humo, un perro que no dejaba de ladrar aunque no veía a quién. En el pueblo, el médico abrió el saco de medicinas con manos que habían perdido pulso. Dios bendiga tu terquedad, Harlen. No dijo más. Las cartas se repartieron tarde y fueron recibidas como agua. Una hablaba de un hijo que llegaba en primavera, otra, de una deuda perdonada. Harlen durmió 30 horas seguidas en el suelo de la oficina de correos. Cuando despertó, un niño le dejó al lado un dibujo, un coche, nieve, un hombre con brazos como palancas. Harlen lo pegó en la pared con una tachuela y volvió a su ruta cuando el camino lo permitió. Alguien le preguntó por qué. Porque si no, ¿de qué sirve el camino? La ley viste de muchas formas. A veces brilla en una estrella, otras, camina en un cuaderno de tapas gastadas. Isaiah Bishop llevaba la estrella en el bolsillo y el cuaderno en la mano. Había sido del 10º de caballería, cabalgó más millas que las que otros leen, y llegó alguacil adjunto no por un favor sino por insistencia y porque nadie podía decir que no hacía su trabajo. Su color era motivo para que algunos escupieran al suelo cuando lo veían, pero a Isaiah no le importaban los suelos mientras pudiera caminar sobre ellos. El correo había sido asaltado 3 veces en 2 meses. No grandes botines, pero suficiente para asustar a quien mandaba dinero a casa. Un conductor apareció con la coronilla abierta, vivió, con cicatriz. Isaiah salió a buscar al ladrón con 2 cosas, paciencia y preguntas. Las huellas decían caballo con herradura invertida en la trasera derecha, eso no era común. El paso decía hombre que sabía montar pero que no cuidaba la silla, se le movía. Siguió el rastro por matorrales y encinos hasta una cabaña con techo de césped. Una mujer y un chico, rifle viejo, mirada nueva.
No queremos problema. Yo tampoco. Busco a John Pike. Quiero llevarlo vivo. La mujer apretó la boca y señaló río arriba con la cabeza. Aisae dejó 2 monedas sobre la mesa. Por el tiempo. Al salir, el chico lo siguió con los ojos como si aprendiera un oficio. A medianoche, Aisae oyó un caballo beber. La noche tiene sonidos que se vuelven amigos si los visitas seguido. Se acercó a pie. Pike estaba doblando saco húmedo con torpeza. No quiero morir. Yo tampoco quiero que mueras. Lo esposó con tranquilidad, sin discurso. En el camino a Fort Smith, Pike intentó huir una vez, a la manera torpe de los que no saben que las esposas hacen ruido. Volvió solo, porque oyó disparos lejos y pensó que no valía la pena morir por cartas. En el tribunal, el juez escuchó, el fiscal habló como si recitara un poema que había memorizado, y un jurado con sombreros dijo culpable con alivio. Aisae guardó la estrella otra vez, como quien guarda un cuchillo gastado. En la calle, un hombre lo llamó por un nombre que no era el suyo, uno que le habían lanzado antes en campos verdes y en barcos. Isaiah nos 2 enfants d'eau. Yo tengo cosas que hacer mañana. Días después, fue al rancho de un patrón grande a cobrar una multa por cercas que cortaban un camino público. El patrón sonrió como sonríen los hombres que creen que la ley es para otros. No pienso quitar ni un poste. Aisae se sentó en su porche y abrió el cuaderno. Cada día que siga el portillo cerrado son $5. El patrón rió. Al tercer día, dejó de reír. Al quinto pagó. ¿Qué gana con esto? Que pasen el correo y el maestro de escuela sin rodeos. La historia que cuentan no es de un duelo. Es de una mañana de domingo en que un niño se ahogaba en el vado y Aisae se metió al agua sin quitarse la camisa. El niño salió, vomitó río, lloró. El padre, que lo había insultado una semana antes, bajó la cabeza y dio las gracias como si le doliera. Aisae no hizo discurso. Se fue a escribir en su cuaderno, el vado, peligroso con aguas de mayo, poner aviso. Nadie más se ahogó ese año. A veces, la ley es un papel clavado en un árbol que te dice dónde no meter el pie. La justicia, cuando llega, lo hace debajo de la forma de costumbre, alguien que vuelve mañana. La enfermedad siempre encuentra a la gente antes que la fe. En el campamento de mina de San Esteban, la viruela llegó en una manta que nadie vio venir. Era 1882 o fin de 81, lo que importa es que no había doctor titulado. Había Elena, partera, lectora de manuales de la Cruz Roja y de un folleto del ejército sobre vacunación que guardaba en una lata para que el polvo no lo comiera. El primer caso fue un peón con erupción que parecía sarampión malhumorado. A los 3 días, otro. A la semana, 5. El capataz del socavón quería seguir bajando hombres porque la roca no espera y la deuda aprieta. Elena clavó un mantel en la puerta de la cantina y escribió con carbón, cuarentena. No era ley, era instinto. Llamó a las mujeres del campamento y les enseñó a hervir ropa, a colgar sábanas húmedas, a frotar con jabón las manos hasta que la piel dijera basta. Algunos hombres se rieron. Luego dejaron de reír. El rumor de que la vacuna mataba corrió como los demás rumores, más rápido que el caballo. Elena sacó el folleto, dibujitos torpes de un brazo con pústulas, instrucciones de brazo a brazo y de vacuna animal si se conseguía. No había linfa fresca. Había un niño con viruela reciente que podía servir de donante. La madre dijo que no. Elena no insistió esa noche. Volvió al día siguiente con pan y caldo. Al tercero, la madre dijo que sí. Pinchazo, gotas, raspado con lanceta esterilizada en la llama de una lámpara. Brazo a brazo. Los vacunados hicieron fiebre de 2 días. A los que no quisieron, les ofreció bicarbonato para el dolor, agua, aislamiento. Una mujer vieja, Teresa, murió el 5.º día, no por la vacuna sino por la viruela y por años encima. Elena lavó su cuerpo, lo envolvió en sábana, lo enterró con 2 hombres que no sabían rezar pero sabían cavar recto. No hubo campanas, hubo picos. El alcalde del condado, que vivía a 4 horas a caballo, llegó con un papel prohibiendo juntaderas y arreglando multas. Preguntó quién había dado la orden de cuarentena. Elena no levantó la mano, no hacía falta. Un hombre borracho quiso entrar a la cantina porque el whisky cura todo.
Elena le cerró la puerta en la cara con una barra. No por él, por los demás. Al cuarto día, el borracho tuvo fiebre. Al 10º, vivió. Un predicador llegó con sermones y una vacuna en un tubo de cristal que había traído de la capital. De vaca, dijo. Elena comparó el folleto con el embalaje. Era genuina. Prepararon una mesa, una olla de agua, una toalla limpia, y vaciaron el tubo en una cuchara que calentaron para no romper la linfa. Vacunaron a 50 en una tarde. La fiebre de 2 días volvió a visitar. Las pústulas pequeñas en el brazo parecían estrellas de un mapa que nadie sabe leer hasta que estudia. 2 hombres pelearon por el último lugar. Elena los mandó a dormir y los citó al amanecer. Llegaron. Cuando la ola bajó, contaron 7 muertos y muchos aprendidos. El capataz quiso volver a la mina el día 8. Elena le exigió 3 días más. Si baja uno con fiebre, baja la viruela a la tierra y la trae de vuelta multiplicada. El capataz mascó tabaco y cedió, no por ciencia, por miedo bien administrado. Al fin, reanudaron. La mina tosió polvo otra vez y el campamento volvió a su ruido. Meses después, un inspector de salud del estado llegó a copiar nombres y a dar un discurso sobre el progreso. Elena lo escuchó sin levantar la mirada del cuaderno donde seguía apuntando. Hervir, airear, aislar, no besar a los enfermos hasta que se curen. Al terminar, el inspector la felicitó sin saber bien por qué. Ella dijo, la vacuna ayudó, lo que mató menos fue la higiene. El hombre no anotó esa parte. En la colina, 7 cruces sin nombre vieron pasar el invierno siguiente sin que nadie las visitara más que la nieve. Elena plantó 3 rosales cerca que se agarraron a la tierra con una fuerza que daba vergüenza ver. En primavera, florecieron rojo. Nadie les pidió permiso. Nadie se los dio. El oeste sigue, con o sin nosotros, pero se acuerda de quienes lavan y de quienes esperan el tiempo justo antes de apretar un nudo. Y así se cuentan estas 6. El reloj que salvó a un borracho, el río que aprendió a repartirse, la manada que no se dejó matar en masa, el correo que cruzó nieve porque el camino existe para usarse, la ley que camina sin ruido y la enfermedad que enseña a limpiar tanto como a rezar. Si al terminar aún te quedan ganas de ver tiros, mira otra cosa. Aquí lo que hubo fueron manos, palas, cuerdas, cuadernos, jeringas y paciencia. Y un puñado de minutos robados al destino gracias a un reloj atrasado, que ojalá todos los pueblos tuvieran cuando la sangre se calienta antes que la cabeza.